el primer punto que quería ver, no sé, comentar, ¿no? Y que pudiéramos hablar sobre, hay veces que nuestros límites se han basado en cierta forma de vivir o ciertos pecados, ¿no? Que no de alguna manera no tenemos la victoria sobre ellos, nos cuesta trabajo, ciertos vicios, ciertas cosas que practicamos, que sabemos que de alguna manera nos frena nuestro avance, nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ¿qué consejos prácticos nos podríais dar para poder vencer a todas estas cosas y poder de alguna manera destruir esa barrera que nos impide que sigamos creciendo espiritualmente? Y bueno, son dos preguntas, ¿hago las dos o hago una y después otra? Venga, vale. Y la segunda sería, ¿qué límites tendríamos que poner en nuestra vida para poder vivir una vida sin límite o con libertad, ¿no? En el Señor. Entonces, bueno, ahí está. No sé, ahí tenéis un micro, ahí tenéis otro. Sí. Bueno, ¿cómo vencer esas barreras de pecado en nuestra vida? Creo que es con rendición al Espíritu Santo y lo que hablábamos ayer, la obediencia a la palabra, porque ¿qué es lo que vence el pecado, no? Jesús vino a vencer el pecado, pero al fin de cuentas, aunque ya nos ha dado la victoria, o sea, nosotros tenemos que vencer el pecado y tenemos que someternos, obedecer, cuesta someter la carne, morir al yo. ¿Qué límites? Pues huir de la tentación. Si sabemos de qué patita cojeamos y sabemos dónde está nuestro límite, no me voy a acercar. O sea, la palabra nos dice, o sea, mira, no, o sea, no te creas fuerte y huye de la tentación. Entonces, no somos tan fuertes. No nos podemos creer tan listos como para decir, puedo estar expuesto al fuego de la tentación y no voy a quemarme, no voy a caer. No, huimos de la tentación. Yo creo que la primera es que reconozcamos el pecado o el problema que estamos teniendo, y algo que nos puede ayudar a vencer eso es la confesión. Tener a alguien al cual tú rendirle cuentas, y a la misma vez eso te ayuda a poner límites para que tú no sigas viviendo en lo mismo. Es lo que yo creo. El rey Salomón nos dio un consejo a todos. Él escribió 3 libros, Eclesiastés, ya cuando estaba viejecito, cuando estaba en su época esplendorosa, escribió Proverbios, y cuando empezó, estaba enamorado de todo, se enamoraba, escribió Cantar de los Cantares. En Proverbios, él dice, en el 21, del 2 al 3, él dice, la gente puede considerarse, la gente como cada uno de ustedes, vosotros, la gente puede considerarse, Marta, en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. Al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. O sea, que yo creo que cada uno debemos de... ¿Qué consejo daría yo como David Sánchez? No podemos opinar de otro, porque Dios sabe cuáles son las intenciones, porque Él mide más las intenciones que los grandes sacrificios. Él mide las intenciones. A mí me gusta mucho que estamos en una serie que se llama Adoración. Me gusta mucho el Salmo 80. Hay un salmo que escribe la familia de Coré, que muchos piensan que ese salmo es de David, y no es de David. Es de la familia de Coré, cuando sus padres murieron y todo. Además lo hablábamos tú y yo, ¿te acuerdas? Me gusta mucho porque creo que para avanzar después de tantos problemas en la vida, de tantas injusticias o de tantos fracasos, uno tiene que saber que el que te examina es Dios y que hay que disfrutar de la vida. Y el que te examina es Dios, y hacer lo correcto delante de Dios no lo evalúan los demás. Tú sabes, cuando tienes un enfrentamiento con la palabra, si realmente vas en serio con Dios, en tu verdadera intención,
tú sabes. Porque realmente no es tanto lo que podamos ofrecerle a Dios, sino tenemos la intención de agradar a Dios. Y los de Coré escribieron este salmo. Dice, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. O sea, cuando tú disfrutas de Dios, cuando tú todo lo que haces para Dios es un deleite, tú avanzas. Porque a veces pensamos que avanzamos por todo lo que hacemos y a veces los sacrificios y las cosas que hacemos para Dios, para nuestra propia opinión puede ser un avance, pero a lo mejor para Dios ni te mandó a hacer eso, ¿no? Entonces me sorprende cómo en la vida el deleitarse se ha dejado a un lado y todo tiene que ver con medirnos. A veces, tú fíjate cómo salió esta gente, ¿no? de su conflicto, de su día a día. No, podían haber sido los tachados, los que... ellos avanzaron y siguieron hacia adelante, siguieron disfrutando. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Este salmo a mí me reta, ¿no? a disfrutar de la presencia de Dios, sea que sea visto, sea que no. El proverbio me habla de mis intenciones, de mi corazón. Yo puedo estar muy equivocado o puedo estar muy acertado, pero uno tiene que tener la intención para hacer avanzar en el reino de Dios, es disfrutar de Dios, deleitarse en Dios, gozarte con los hermanos, de las cosas más sencillas. Nadie puede disfrutar de una gran iglesia, de una gran familia, si no empieza a disfrutar de un primer hijo. A mí me llama mucho la atención los textos que tienen que ver con deleitarse, con gozarse, con vivir. Es un regalo la vida, ¿no? Y luego, pues sí es cierto, ¿no? Lo que decís es importante, ¿no? Examinar tu corazón delante de la palabra, ¿no? Y yo, pues, mi consejo sería, no te dejes tanto influenciar por lo que diga la gente, sino déjate influenciar por lo que la palabra permee en ti, ¿no? Y la gente que está cerca tuya, porque a veces pensamos que en los consejos está la sabiduría, pero es mejor, o sea, dice, la Biblia nos habla, ¿no? En los consejeros está la sabiduría, pero ¿qué clase de consejeros, no? Como decía el pastor Bernardo, ¿no? Y decía, pues es importante que tú puedas tener a alguien que le puedas confesar, que le puedas decir, porque tú a lo mejor te buscas un consejero y está peor que tú el consejero ese, ¿sabes? Pero deleitarse de la vida es compartir la vida con gente que te conoce, que sabe quién eres, que puedes decirle, oye, estoy así, y puedes seguir disfrutando y te hace avanzar, te potencia, ¿no? Y yo creo que los consejeros son tus amigos, es tu pastor, es tu mujer, es tu marido. Disfrutar de todo eso que Dios te ha dado alrededor y deleitarte es la clave para avanzar, ¿no? Y esos dos textos os los dejo sin pediros ofrenda. Reíros, buenas tardes, Bienvenidos. Bueno, ¿Sí me he explicado? ¿Tiene sentido? Para ti no mucho, yo sé. Pero sí que seguramente... Bueno, es otro punto de vista diferente, ¿no? Claro, es que si no todo lo mismo. Es lo mismo, pero para mí sí es importante el deleitarse, ¿no? En las cosas de Dios, en disfrutar. Y luego también el proverbio también es muy importante el saber que para muchos piensan que su camino está estupendo. Y no porque a veces, también lo dejo claro, a veces puede ser que te vaya todo muy bien y puedas tener una iglesia muy grande, ¿sabes? Pero con Dios puedes tener una gran bronca. Entonces creo que todo eso forma parte de uno examinarse y tener una intención correcta para Dios y no esconderse porque una de las veces cuando a mí me sorprende mucho, ¿no? Cuando Dios le dice al pueblo, ahora no voy a poner la Biblia y a abrirlo, ¿no? Pero que le dice, vengan aquí, vamos, examinemos este tiempo. Estaba Jerusalén y el pueblo de Dios estaba en un esplendor brutal de dinero, de control. Estaba, en su mejor... Nadie podría decir que era un momento donde Dios le diga, sus sacrificios me ofenden, lo que están haciendo me desagrada, ¿no? Y sí me gusta mucho esta serie que estamos haciendo en la iglesia porque Dios le dice, vengan aquí, vamos a resolver este conflicto que tenemos en vuestra adoración, en vuestras maneras, en cómo hacéis las cosas. O sea, que Dios va más allá de cómo lo hacemos, del detalle, que está bien, ¿no? Pero sin una intención en el corazón pura de hacerlo para Dios, estamos muy equivocados.
es toda una pura fachada. Y el deleitarse es algo, y el contemplar creo que es algo muy importante. Por eso hablo de la familia de Coré, porque podía haber sido una familia amargada, podía haber sido una familia donde hubiese sido tachada. Sin embargo, ellos dijeron en su salmo: más vale, ¿no?, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir las riquezas con los perversos, algo así creo que dice, ¿no? Para mí es importante el saber disfrutar de lo pequeño, de hasta de los difíciles momentos, de los momentos más difíciles, y bueno, en fin, ese es mi consejo para hacer que el reino, tu vida y todo lo que haces para Dios no se estanque o se pare. Aleluya. Bueno, otro punto, ¿no?, que nos puede de alguna manera tener barrera y no dejarnos vivir en libertad, es el cómo nos vemos nosotros mismos, ¿no? Cómo nos vemos nosotros mismos muchas veces tiene mucho poder y nos limita en muchas áreas, ¿no? Nuestra manera de cómo nos vemos. Y cómo podríamos nosotros vencer a nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades y todas estas cosas que nos impiden muchas veces. Y no es nadie, simplemente somos nosotros, ¿no? Lo que nos ponemos esa barrera y que nos impedimos el que el Señor pueda usarnos, ¿no? Y podamos desarrollar los dones que Él nos dio. No sé, ¿qué consejo nos podría dar? ¿Me dejan pensar? Yo creo que algo que yo he aprendido en cuanto a mi identidad como hija de Dios es aprender a conocerme como Dios me conoce. Aprender a ir a Dios, verme como su hija amada, y que Él hable a mi vida. Y yo es algo que constantemente me lo repito, y de hecho yo tengo apuntados, hay hojitas, y ahí en mi Biblia, que no se quedó en Madrid, tengo una hojita y hasta está toda fea, ¿no? Y casi siempre la agarro y la estoy leyendo de cosas, palabras que Dios me ha dicho a mí, de quién soy yo en Él, ¿no? Entonces eso me afirma, me reafirma, me recuerda vez tras vez. Y eso ha traído convicciones a mi vida que me hacen caminar firme y que me hacen caminar enfocada. Y eso están renovando constantemente mi mente y me ayuda que ante las circunstancias no me decaigan, ¿no? Y que los temores, las inseguridades con las que todos batallamos, ¿no?, el día a día, se vayan aminorando. Vienen, siempre vienen, pero las contrarresto, ¿no?, con eso. Ahí creo que fue a lo mejor en el 2003, 2004, no recuerdo. Estábamos en un evento en la ciudad de Puebla, y para mí fue muy importante esa reunión porque Dios vino a afirmar eso en mi corazón, porque yo venía de un trasfondo de drogadicción. A los 12 años empecé a usar drogas, a los 14 a inyectarme heroína con cocaína. Venía de una casa donde un padre alcohólico, un desorden en el hogar, y yo vengo y conozco a Jesús en el 96, y estaba lleno de conflictos internos, temores, inseguridades, muchos complejos. Pero yo recuerdo bien esa reunión y estábamos cantando. Era la primera vez que yo escuchaba el canto que dice de Kim Walker, cuánto Dios nos ama. Y yo cuando estábamos cantando, yo sentí un bautismo de amor del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo recuerdo que fui, agarré un teléfono, marqué a Cintia. Cintia estaba en casa, vivíamos en Oaxaca, y le dije: ahora sé que Dios me ama. Y sentir el saber cuánto Dios me ama me ha ayudado a caminar en una identidad y en una libertad, sin querer competir con los demás, siendo tal como soy,
sabiendo que Dios me ama a pesar de todo lo que pueda haber en mi vida. Y hay algo de lo que jamás podré dudar en mi vida. Es de que Dios me ama a pesar de lo que pueda haber en mí. O sea, y Dios me ama no porque soy pastor, no porque lo que yo pueda hacer, simplemente porque Él decidió amarme y soy hijo de Dios. Y eso me ha ayudado a caminar en una libertad y en algo que decía David, a disfrutar las temporadas en la vida y en el ministerio y entender de que no tengo que demostrar nada para ser amado. Porque Él me amó cuando estaba en el peor momento de mi vida. ¿Y por qué voy a dudar hoy de que Él me sigue amando? Y eso me ha ayudado a caminar sabiendo que soy hijo de Dios. No soy pastor, mi principal título no es pastor, no es un ministro, no es un misionero. Soy hijo de Dios. Apunta, que esto va para ti. Una vez estaba hablando con Alejandro, nuestro pastor, y uno de los mensajes que no pueden faltar en la iglesia de hoy y en la de siempre es Efesios 1:6, ¿no? donde somos aceptados, ¿no? Y Efesios 1:6 dice, para los que nos están escuchando, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Me gusta mucho el hecho de la gracia de Dios, porque Spurgeon, un loco inglés, le llaman el príncipe de los predicadores, él dijo esto: cuán maravilloso que nosotros, gusanos mortales y pecadores, seamos el objeto del amor divino. Pero esto solo es en el amado. Algunos cristianos parecen ser aceptos en su propia experiencia, al menos esa es su perspectiva o expectativa. O sea, la mayor expectativa para nosotros debería ser hijos y sentirnos aceptados. Esa es nuestra... Qué bueno lo que has compartido. A mí me pasó lo mismo. Tenía 16 años y estaba en un campo de fútbol y mis padres estaban separados. Bueno, ya estaban separados, porque mis padres... Yo tendría 9 años y a los 13 años pues yo estaba en un campo de fútbol un sábado. Me acuerdo que ya era de noche y hasta mis abuelos ya se estaban separando. Bueno, una movida. Mi padre pues estaba metido también en asuntos de droga y mi madre pues estaba pues en el mundo, con sus amigos, disfrutando la vida. Y yo me sentía solo, ¿sabes? Me sentía solo, abandonado. Mis abuelos se llevaban a matar. Todo el alrededor era un caos. Era un caos, no había orden. Y yo recuerdo que la primera vez que yo me sentí aceptado y amado por Jesús fue cuando le hice la pregunta: ¿pero dónde estás? ¿Sabes? En ese mismo momento, eran las 10 de la noche, me acuerdo, había... Pues voy a decir el dato porque es que sí es relevante. Estaba en Coslada y cuando ya se acabó el partido de fútbol me quedé solo y todo el mundo se fue y me dijeron: David, ¿por qué te quedas aquí? O sea, como que había... Pues hay chicos que, aunque no se lo crea mucha gente, pero empiezan sus primeras depresiones con 13, 15 años. Y a veces somos tan poco pertinentes, tan impertinentes, que decimos: pero hombre, con la edad que tienes, hombre, ¿cómo vas a estar tú con esto o lo otro? Hay chavales que por lo que están sufriendo y por lo que están pasando ya con 13 o 15 años, están viviendo ya principios de una depresión. Y yo estaba a puntito de caer ahí, yo creo, en una depresión. Y le hice una pregunta: ¿pero dónde estás? Si hay un Dios. Fíjate que a mí no me hubiera hablado de Dios. Pues nací como todos, ¿no? En el catolicismo, la comunión, los capones hasta que me aprendí el Padre Nuestro a base de capones. Pero sí, fue una pregunta sincera, ¿no? A Dios. No he ido a una iglesia, no conocía a nadie. Simplemente le dije: hey, ¿dónde estás? Y esa noche, a las 10 de la noche, yo sentí por primera vez que alguien me amaba, ¿sabes? Y cuando mencioné a Dios, yo sentía a Dios. O sea, es algo tan personal.
Por eso Dios es personal, no es algo que te lo puedan contar otros, ¿no? Y ahí sentí, y eso mismo fue lo que me enganchó, que cuando fui a la iglesia, yo seguí sintiendo ese amor de los hermanos, esa presencia de Dios, ese amor que fue la que realmente contesta tu pregunta, ¿no? Y que es el primer pilar, sentirse amado por Dios, nacer de nuevo. Y eso no tiene el porqué de ser en una iglesia, no tiene que ser en un congreso, puede ser en tu casa y haciéndole esa pregunta: yo quiero, ¿no?, sentir el amor de Dios. ¿Tienes algo que decir? No. Es que después de lo que he dicho no creo que puedas. En relación con esta, voy a añadir algo más, ¿vale? Y ya tú me contestas las dos preguntas. A veces son límites que nos ponemos nosotros mismos y otras veces son por palabras de nuestros familiares que hemos estado escuchando incluso de pequeño: tú no puedes, tú no vales, tú no lo vas a conseguir. Y entonces, pues eso también viene a nuestra mente y nos limita a la hora de poder seguir desarrollándonos. Y ya tú lo terminas, esas dos preguntas. Ya nos ministras y nos saca los demonios. Yo creo que casi todos los que estamos aquí en algún momento hemos tenido una revelación del amor de Dios, de diferente manera, a diferentes escalas de edades. Pero para mí el punto, porque luego tú hablas con la gente en las iglesias y ¿por qué no vivimos a veces en esa revelación? Y es donde vienen todos esos límites internos, porque estoy de acuerdo con lo que habéis dicho todos, de que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Y como bien has dicho ahora, muchas veces porque hemos escuchado palabras de fuera que han levantado muros en nuestro corazón, ¿no? Pero para mí aquí lo importante es el ingrediente fe, porque no es solo lo que Dios me revela un día o tengo una experiencia, un momento, sino luego caminar bajo esa convicción. Porque yo puedo tener esa experiencia en el campo de fútbol, lo que a Berna le pasó. Yo recuerdo un día también, yo en mi adolescencia tenía muy baja autoestima, como muchos adolescentes, y yo me miraba todos los días al espejo y lloraba. Y cuando conocí al Señor, uno de esos días que yo me miré al espejo, Dios me dijo: ahora te vas a ver como yo te veo. Y claro, ese día todo cambió, el Señor me reveló su amor y lo que valgo para Él. Entonces, esos momentos Dios se muestra a nosotros para cambiar ahí. A partir de ese momento nuestra vida cambia. Pero es que luego vienen todas esas cosas de nuevo. Luego todos esos pensamientos, todas esas palabras que te han dicho, todas esas errores, todas esas cosas donde te equivocaste y quizás un padre, un profesor te machacó, eso vuelve. Eso no se va así en el momento que tú tienes esa revelación. Entonces, para mí es el ingrediente fe, confiar en lo que Dios ya me ha dicho y me ha revelado, ya sea en una experiencia, ya sea en la palabra. Yo debo de caminar en esa fe creyendo eso, si no, va a llegar un momento que sea más fuerte todas esas palabras que me dijeron, todos mis miedos, mis límites internos, las inseguridades. O sea, todos tenemos miedos a equivocarnos, todos tenemos miedo a fracasar. Decían, escuché una vez que cuando juntas a un equipo en una iglesia o en una empresa, el miedo principal de un equipo es a fracasar. Todos tenemos miedo a fracasar, todos tenemos miedo a hacerlo mal, todos tenemos miedo a no dar la talla. Pero hay un momento donde lo que Dios te reveló, tú tienes que tener una fe y una convicción y una confianza, porque eso no es un sentir, no siempre las circunstancias van a acomodarse para sentirte en la nube que te sentiste en el congreso, en la nube que te sentiste en el campo de fútbol o en la nube que yo me sentí ese momento que lloré por horas cuando Dios me habló eso. No siempre mis emociones me van a llevar a esa nube que yo experimenté en ese instante, y ahí es donde entra la fe. Y yo tengo que confiar y seguir creyendo en lo que Dios me reveló ahí, a pesar de todo, a veces la guerra que yo tengo dentro. Y ahí es donde voy yo venciendo los miedos, ¿no? A veces sí necesito ayuda de otros que oren por mí, a veces necesito ayuda en liberación, a veces necesito gente que me apoye, pero a lo último es una decisión interna. Si voy a confiar en lo que Dios dice y lo que Dios es y lo que Dios me dice que yo soy, o voy a creer todo eso. Entonces, creo que ese es el punto donde muchos a veces perdemos la batalla. Porque Dios sí se quiere revelar a todos nosotros. O sea, Dios está a un paso de todo el que le busca. Y siempre lo decimos, ¿no? Cuando ministramos, si no has experimentado el amor de Dios, pídeselo, es que Él está deseoso de mostrártelo.
O sea, Él está a un paso del que llama, del que pide, del que busca. Y eso está ahí, pero luego nos toca el ingrediente fe y confianza, que creo que ahí es donde muchas veces cojeamos y donde decidimos escuchar otras cosas, ¿no? Y ahí entra un tema ya muy extenso, que es la disciplina en mi mente, ¿no? Bueno, nos tomamos muchos límites, muchas disciplinas también fuera, pero aquí dentro ninguna. O como aquí no me ve nadie, yo aquí me permito, y aquí necesitamos una disciplina muy fuerte, ¿no? De decidir a dónde yo me agarro y me amparo. Y es que Dios no miente, Dios no falla, Dios es la verdad. Mis pensamientos son un ir y venir de muchas cosas, según las circunstancias, ¿no? Bueno, no sé si te contesto. Perfectamente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Creéis que nuestra negatividad o nuestra forma de hablar muchas veces puede estar limitando nuestro avance, nuestro crecimiento? Yo creo que forma parte de la gente que te rodea. Si hay gente que también, no solamente a la hora de hablar, sino también de lo que te crees que otros hablan, también te limitan. Pues yo he conocido gente limitada hablando de sí misma y sin embargo, vamos Bernardo, venga, yo sé que tú puedes, venga, no pasa nada, o estoy contigo, pero sí, y a lo mejor Bernardo, yo qué sé, le ha pasado esto, o a Marta, pero las limitaciones forman parte también de cómo tú hablas, pero también de cómo te hablan. Por eso es tan importante también pues lo que dice Santiago, ¿no? Sobre la lengua. Pues un cachito de lengua así es como un timón, ¿no? Y evidentemente lo que hablamos define mucho, ¿no? De nuestra fe, lo que tenemos dentro. Pero también por dar cuando tú hablas me salta... Está bien, a veces sin hablar hay gente que no es tan dada a hablar, como yo, por ejemplo, pero sí que... Sí, a mí me encanta hablar, ¿sabes? O sea, me gusta hablar, ¿no? Y sobre todo con gente de fe, hermana, como usted. Para los que vivimos en la nube, ¿sabes? Del amor, ¿sabes? Pero sí que creo que la limitación es evidente, ¿no? Es evidente, pero también hay que tener mucho cuidado de lo que escuchamos y de quién nos rodeamos, de esa gente negativa, pesimista, amargada. Es una raíz ¿no? Como hablábamos esta mañana en la comida con el pastor, ¿no? Pues sí, que todo el mundo llegue a alcanzar esa gracia, no sea que algunos pues sean envenenados por la amargura, ¿no? Y la amargura de otros puede limitarnos, a eso me refiero, ¿no? Y puede contagiarnos. O sea que, bueno, creo que no solamente es nuestra manera de hablar, sino también lo que escuchamos y lo que permea en nosotros otra gente. Son dos factores creo que importantes. ¿Lo ve bien usted, hermana Marta? Muy bien. Hago la siguiente pregunta y me contestáis otro, ¿vale? Porque estamos ya con el tiempo limitado. No me amargues, ¿eh? ¿Creéis que la no me rutina... pongan límites, es verdad. Por eso he dicho limitado, La rutina y la comodidad de alguna manera también podría limitarnos. ¿Y cómo podríamos nosotros salir de ese cascarón que estamos tan limitados, tan cómodos, pero a veces nos está impidiendo, ¿no? El avance, el seguir creciendo en nuestra fe? ¿Qué podríamos hacer para salir de ahí, de nuestra rutina y de donde nos sentimos cómodos, bien, sin tensiones? Yo creo que uno de nuestros mayores enemigos es la comodidad. Creo que es una de las cosas que nos roba demasiado el estar cómodos, aún viviendo por debajo del nivel de donde Dios nos quiere llevar o mantener o en el propósito. Y a veces simplemente porque estamos cómodos, a veces nos limitamos a ir más allá. Aún el pueblo de Israel, ellos preferían estar en Egipto porque podía parecer que tenían todo, pero estaban esclavizados, estaban de una manera siendo esclavos. Pero ellos preferían la comodidad que ir de una manera al desierto y atravesar esa etapa para entrar a donde Dios quería llevarlos. Yo sí creo que una de las cosas
que más roba en nuestra vida es la comodidad, el querer siempre vivir una vida cómoda, aunque Dios quiere que vivamos una vida que podamos disfrutar, podamos celebrar la vida, podamos gozar y disfrutar cada temporada, pero no nos podemos estancar en las temporadas, porque eso nos va a limitar a ir más adelante. Bien. Entonces, por definir, ya estamos terminando el tiempo de entrevista o de pregunta o como queramos llamarlo, pero para definir, así en una frase o en algo corto, ¿qué nos podríais decir para poder vivir una vida sin límite? Para el Señor, no sin límite desenfocadamente. Comen y beban, ¿no? Y disfruten. Ustedes me habían entendido, ¿no? Eso es. No, porque esto es tan directo, yo no sé qué es lo que está pensando la gente. Nosotros somos gente normal, tranquila. Como gente normal. Toma, Marta, toma. A ver, el resumen, definirlo en una frase es muy difícil, vale, pues, corto, breve, como tú puedas. Así. Pues lo que me viene a la mente es Gálatas 3:20. Creo que es 3:20 o es 2:20. Con Cristo estoy. Creo que ese versículo resume una vida sin límites en Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que vivir en la carne, ese versículo no está hablando de las cosas carnales, está hablando de lo cotidiano. Ir a la compra, limpiar mi casa, estar con mis hijos. O sea, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí, ¿no? Y murió por mí. Creo que para mí vivir ese versículo es una vida sin límite, porque ya no vivo yo. A ver, era 2:20. Para mí ese versículo lo resume. Ahora, llegar a vivir ese versículo tendría una muy amplia explicación, pero si tengo que contestar en algo breve, que ya no estoy siendo breve, es Gálatas 2:20. ¿Cuál es la frase? Porque yo no me he enterado. ¿Qué frase dice? La que has preguntado tú. La respuesta es Gálatas 2:20. ¿Cómo vive sin límite? Pues ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ¿no? Bueno, pero tu frase, ¿qué bíblica? Deja a Pablo en paz. Pues esa es mi frase, déjame en paz. Tú con tus filosofías raras, déjame a mí ir a la Biblia. ¡Jolín! Filosofía rara. Bueno. Todo el rato con el Pablo, es Paulina esta mujer, ¿sabes? ¿Pero qué Dios te ha hablado a ti? Pues es que cuando la preguntaba, mi respuesta es ese versículo. ¿Y qué Vale. mejor lo va a explicar que yo, la Biblia? Oh, de mi alma. Bueno, pues ya está. Yo tengo otro versículo, Romanos 12. Vamos a ver. Tú has hecho una pregunta que resuma, ¿no? Sería la renovación de la mente. Con la palabra. Tú sin ti. Qué bueno. Lo voy a compartir ahorita. Creo que esas convicciones sólidas, ¿no? En Dios nos llevan a ir a más y más. Bueno, pues. No. Yo ya no tengo frase. O sea, yo tengo una canción, ¿sabes? ¿Cuál es tu filosofía rara? A ver. Mi filosofía. Mira, me está diciendo una canción de Alaska. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa? Eso es el límite. Que yo diga. Yo soy así. Claro. No, Alaska no. La ha dicho ella, No. Vale, pues vamos a tener un descanso a las 6, ¿no? A las 6. Bueno. A las 6 volvemos, ¿vale? Así que salgan, si tienen que ir al baño, quieren un café, quieren estirar las piernas y a las 6 regresamos otra vez. ¿Sí? Continuamos. Gracias.